Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla. Soy el doctor Agustín Molins y nada, vamos a pasar una horita hablando de los ventajas, inconvenientes, problemas que nos traen a nuestra consulta de los pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la GLP-1, ¿no? Bien, voy a para eso primero dar las gracias al grupo de los médicos de grupo para compartir experiencias, para compartir mis conocimientos sobre la dietética y nutrición, hablando precisamente de esto, y en particular a la doctora Gabriela Sáez, pues por su incondicional estima y por su buen hacer y de la que tanto aprendemos. Para ello voy a compartir pantalla, voy a hacer y ya rápidamente ponemos en marcha la presentación. Y aquí estamos. Bienvenidos pues a los profesionales de la salud de USANA. Me llamo Agustín Molins, como les decía, y vengo a hablar de la suplementación en el acompañamiento en aquellos pacientes que están tomando análogos de la GLP-1RA. Vamos a pasar aproximadamente una hora charlando de tipo de fármacos. No me gustan, ¿no? Pero no puedo no atender a los pacientes que en algún momento llegan a mi consulta y por la confianza que les he transmitido en otros tratamientos me piden ayuda, ¿no? Dicen que soy el creador de la dieta proteinada. Yo digo que los médicos no creamos nada. Es cierto que hemos trabajado mucho para conseguir un protocolo que está difundido en muchísimos países, dietas de muy bajo contenido calórico, en concreto lo que yo llamo la dieta proteinada. Son 16.000 pacientes tratados personalmente y más de 6.500 correos electrónicos que he contestado a colegas que un buen día se formaron conmigo y que en un momento determinado me piden ayuda por un caso clínico o algo parecido. Desconociendo bien esta experiencia, ¿no? De repente, un día en Barcelona, donde se presenta el primer inhibidor de la GLP-1 y ya ese día de una charla previa sobre la situación actual de las dietas en nuestro país, España. Y bien, a partir de allí, presentándome el primer inhibidor de la GLP-1, ya no me gustó y decidí que no, que yo eso no lo iba a prescribir. Vamos a ver, en cualquier caso, cómo dicen que sí, que quieren tomarlo, porque es una moda interesante, porque les hace perder peso, lo han visto en gente a su alrededor, y deciden ponerse en manos de ese tratamiento, ¿de acuerdo? Pues vamos allí. Voy a hablar durante casi una hora de 7 bloques. Los tres primeros son para entrar en contexto, para poner evidencia, son imprescindibles para que el acompañamiento tenga una base racional, crítica. ¿Qué pasa cuando el tratamiento se usa bien? ¿Y qué pasa cuando el tratamiento no se usa bien, que es lo más frecuente, ¿no? Se usa mal. Y aquí está donde mi experiencia con dietas muy restrictivas creo que tiene cosas que aportar, espero que así sea. Y luego en el bloque 6 es en este tipo de tratamientos, suplementación de precisión, con un protocolo concreto. Y nada, cerraremos con un algoritmo clínico para que se pueda usar en consulta a partir de mañana, ¿no? Vamos con el primer bloque y es obvio que es interesante hacer un pequeño repaso, ¿no? Del histórico de las dietas. Y caso repetido con diferentes nombres. Fíjense, en la década de los 60 se demonizan a las grasas a través de los estudios porque empiezan a haber pues, más infartos, más arteriosclerosis y por lo tanto se pone a estudio a ver qué está ocurriendo. Se determinan que las grasas son las responsables de todo eso que está pasando, que bueno, que el problema no estaba en las grasas, que estaba en los azúcares, en el azúcar en concreto, ¿no? Paradójicamente, además, con esa dieta de bajar grasas en nuestra alimentación, se incrementa la obesidad, los índices de obesidad. En la década de los 90 es como que el panceada, que llaman y en latinoamericano, porque bueno, era más fácil de seguir, tenía mejor adhesión, había, bueno, en realidad diferencias de peso muy similares a otros estudios, pero sí es cierto que, bueno, hoy por hoy sigue siendo un ítem importantísimo en la correcta nutrición. Am, Hacia la década de los 2000 empezamos a priorizar las proteínas, ¿no? Respecto a la obesidad, pero bueno, ya aparecen también más problemas de tipo gastrointestinal por ese incremento en las proporciones en las proteínas. Hacia el 2004 yo empiezo con la dieta proteinada y en realidad es fruto de trabajos de los años 70 del profesor Blackburn con el Protein Sparring Modified Fast, que es una dieta de ayuno proteico que se hace bajo supervisión médica en la que se requiere suplementación. Son trabajos de prácticamente del 90 por el profesor Athelbaum y ahí determinamos muy bien qué está pasando bioquímicamente en esas dietas de muy bajo contenido calórico, dietas cetogénicas, pero bajas en grasas. En 2015 aproximadamente llega la moda de las dietas
dietas cetogénicas, la dieta keto, alta en realizarla sin control médico, sin descartar posibles contraindicaciones, empiezan a aparecer problemas. Muchos obtienen éxito. Y bueno, luego en el año 21 se empieza con los inhibidores de, de los receptores de la GLP-1 y también con cuando agonistas más tarde con el GIP, como veremos más adelante, ¿no? Hay un mensaje clave que intento transmitir, que ninguna es un mantenimiento activo. O sea, eso está claro, que si no hay luego un cambio de hábitos, si no hay un planning de qué pasará después de esa dieta terapéutica, dieta tratamiento, no dieta pauta de vida, evidentemente no vamos a conseguir nada, ¿no? El fármaco en este caso cambia la magnitud, pero no el problema biológico. El problema biológico sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Hoy tenemos ese mismo talón de Aquiles que en esas dietas de muy bajo contenido calórico, con una diferencia: es que hoy tenemos ensayos que cuantifican exactamente qué está ocurriendo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, lo que llamamos el bloque 2 es cómo está en el mecanismo de acción, qué hace mi cuerpo. Y a modo de resumen, ¿no? Les diré que la semaglutida y la liraglutida aumentan la saciedad a nivel hipotalámico. El mecanismo es elegante, es clínicamente importante en realidad, ¿no? El fármaco actúa a nivel del hipotálamo y reduce el hambre y nos aumenta la saciedad. Oye, qué bien, no tengo hambre, pues puedo llevar la imagen, la diapositiva, y que corresponden a mi experiencia, ¿de acuerdo? Todo lo que está en diapositivas está evidenciado y luego les acompañaré con la bibliografía correspondiente. Pero en cualquier caso, ah, ustedes se merecen que les dé bibliografía y que les dé ciencia, ciencia evidenciada. Y luego yo les puedo aportar, aparte, mi experiencia personal. Ese incremento de saciedad, ese incremento a nivel hipotalámico, lo conseguimos también con dietas cetogénicas, ¿no? Donde sabemos que el alfa hidroxibutirato tiene la beta hidroxibutirato, perdón, tiene la posibilidad de inhibir esa sensación de hambre, ¿no? Lo que pasa es que al no tener hambre, el fármaco, hemos dicho, que actúa a nivel del hipotálamo y reduce el hambre y aumenta la saciedad. Pero entonces nos encontramos con un ensayo con semaglutida a 2,4 miligramos hecho por Friedrichsen en el año 2021 y nos indica que la ingesta calórica, ¿no? Cae hasta en un 35% en las... Algún trabajo encontrado, porque hemos hecho una revisión amplia, de incluso hasta un 40, un 40 y algo por ciento menos de comida en las personas que están siendo tratadas con semaglutida. Claro, un 35% menos de comida. Ahora nos podemos preguntar lo siguiente: si un paciente ya comía mal, porque en realidad come un tercio menos, y lo que come sigue siendo nutricionalmente pobre, y además sabemos que los suelos están agotados, que los alimentos están vacíos y que cada vez cuesta más encontrar los nutrientes adecuados en nuestra comida. Bien, pues tiene también otros efectos, y es que enlentece el vaciado gástrico, saciedad, pero también tendrá aspectos negativos que veremos más adelante, ¿no? También disminuye entonces la absorción de nutrientes y también la absorción de fármacos, y hay que valorar qué interacciones vamos a tener con algún tipo de fármacos, que en realidad puede ser un hándicap o un problema importante, ¿no? ¿Qué más hace? Disminuye el glucagón, por lo tanto disminuye la gluconeogénesis dependiente. Bien, como decíamos, el vaciado gástrico enlentecido tiene como consecuencia práctica y adicional que modifica la absorción de fármacos orales concomitantes. Luego veremos algunos importantes, sobre todo en pacientes polimedicados. Resulta bueno, que hace todo lo mismo, ¿no? Que la semaglutida, pero además trabaja con el GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y por lo tanto tengo mejores resultados todavía. Estimula el reogénesis, aumenta la sensibilidad insulínica periférica, y por lo tanto hay una mayor pérdida ponderal media, como se observa en los trabajos del Sigmund 1, que dice que podemos llegar a pérdidas del 20,9%, mientras que en los trabajos de semaglutida la media está alrededor del 15%. Es decir, más eficacia, ¿no? Con la trícepa clave. El paciente está comiendo menos. Si no hay un plan nutricional activo, se ingiere menos proteína. Esta va a ser una de las claves de esta charla, ¿no? Y menos micronutrientes. Esto es la puerta de entrada a hacer daño. Es la puerta de entrada a la iatrogenia. Vamos con el bloque 3. En el bloque 3 quiero que recordemos algunos números, ¿no? Y 0,8 como cociente de riesgos. Vamos a ver a qué corresponden. Son datos robustos, son datos muy fiables, porque son datos de ensayos en fase 3, ¿no? Es el potencial de pérdida de peso. 15,2% para la semaglutida. Es evidente, funcionan. Los pacientes pierden peso, ¿no? Aquí vemos que la tirzepatida tiene un rango superior, porque supera ampliamente los resultados estándares de la semaglutida, ¿no? Pero fíjense en este.
trabajo en el peso perdido durante 104 semanas, qué bueno, ¿no? Pero manteniendo el fármaco. O sea, estoy de alguna forma cronificando el tratamiento. ¿No? Si no ocurre eso, si no mantengo el fármaco, veremos que el paciente va a recuperar el peso perdido. Entonces, sí, este me parece interesante. El cociente de riesgo, ¿no? De acuerdo, el HR, nos está diciendo que de alguna forma este tratamiento reduce un 20% el riesgo de eventos cardiovasculares graves en pacientes obesos y con enfermedad previa, incluso aunque no sean diabetes, más allá de lo que pase con la pérdida de peso. Así que ese punto sí que es interesante. Pero ahora, un apunte. Lo que no dicen estos anuncios, lo que no dicen estos estudios, lo que no nos explica, ¿no? Y es que el 82% de los pacientes que toman semaglutida tienen efectos de la norma, ¿no? Y que uno de cada 6 pacientes del estudio SELECT abandonó el tratamiento por culpa de esto. No pudieron ajustar esos trastornos gastrointestinales, ¿no? Esto sin duda condicionan todo el plan de acompañamiento, ¿no? Yo no tengo estas cifras en mi otro tratamiento, de veras, ¿no? Por otro lado, también hay gran variedad en la respuesta. Y yo creo que ajustar un protocolo dietético es muy problemático para todos los pacientes. Y de alguna forma hay respondedores del 5% en algunos estudios, respondedores de hasta un 25% en otros, que están coexistiendo de alguna forma. Bien, vamos al bloque 4 y veamos los efectos adversos, aquello que ocurre, aquello que es relevante y aquello que, sobre lo que puedo actuar, ¿no? Y vamos a marcar aquí tres campos de efectos adversos que pueden o que aparecen normalmente en este tipo de tratamientos, ¿no? Incluso en buen uso, o sea, haciendo bien, siguiendo bien pautas nutricionales, siguiendo bien la prescripción y bien en el ámbito gastrointestinal, ¿no? Son la queja número uno: náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, ¿no? Son esperables, hemos dicho, sobre todo en las fases iniciales, en la fase de titulación, y en la mayoría de los casos se pueden manejar ajustando bien la dosis del tratamiento o ajustando bien aquello que comemos, ¿no? Es jugar a fraccionar las comidas en menos y más a menudo. Se pueden evitar grasas en exceso, que también provoca ese tipo de problemas, y reducimos las dosis si la intolerancia es importante y aumentamos más progresivamente respecto al plan que teníamos trazado al inicio, ¿no? Pero el problema mayor quizás esté aquí, porque a fin de cuentas esto es un cuadro leve que va por temprano, pero en el cuadro biliar tengo más problemas. Es el que más preocupa en la práctica. Los GLP-1 se asocian con un aumento relativo del 37% del riesgo de enfermedad biliar en el conjunto de los ensayos. Y ese incremento, perdón, llega a ser hasta el 129% del doble. Más del doble de incidencia de problemas biliares. La pérdida rápida de peso ya reduce el vaciado biliar, enlentece ese vaciado y favorece la formación de cálculos biliares, ¿no? Pero en este caso la incidencia es muy alta, ¿no? Hay base de diapositiva. De alguna forma hay que hacer un cribado, valorar una eco abdominal si hay un dolor, pues así, en hipocondrio derecho y de alguna forma valorar la atención rápida a este tipo de contratiempos. Por otro lado, las interacciones farmacológicas son un punto realmente un punto ciego ahora mismo, porque el retraso del vaciado gástrico puede alterar la absorción de fármacos como el ácido curcúmico. Antes de que el paciente empiece el tratamiento, sí o sí hay que revisar toda la medicación oral, pero a menudo no ocurre. A menudo muchos compañeros recetan, el paciente aprende a pincharse y al cabo de 2, 3 meses acude por ahí a ver si ha perdido o no ha perdido peso, ¿no? Y en realidad eso es problemático. Vamos a asumir que esto, total, como es un tema de pérdida de peso, no hay interacciones farmacológicas, no hay problemas secundarios de su uso, que sí los hay. Y por lo tanto es muy interesante, ¿no? El tener en cuenta este tipo de medicación. Bien, más cosas que puedo comentarles. Pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos aquí en el bloque 4. Y dense cuenta, esto está sacado de un artículo publicado en JAMA en el año 23 y en el periodo ya avanzado, porque hablamos de 36, o sea, de la semana 36 a la 88. Se supone que los problemas llegan en las primeras semanas de adaptación, vómitos, gastrointestinales sobre todo, y sin embargo aquí estamos viendo que de la semana 36 a la 88, de cada 335 pacientes que están en transverso, si nos fijamos, ¿no? Diarrea, náuseas, vómitos, ¿no? Son los más frecuentes. Graves, incluso hay alguno que está ya fuera de catálogo, aquí marcamos cero, pero hay un caso de pancreatitis aguda que falleció.
casos de otro fallecimiento por problema intestinal grave. Y ahí están índices de colelitiasis, índices de hipoglicemia. Se está intentando relacionar con la mayor incidencia de neoplasias óseas en una pérdida de peso rápida, lo cual parecería paradójico en caso de pacientes diabéticos, ¿no? Nos queda mucho por navegar todavía con este tipo de fármacos. Y nos vamos a la última diapositiva del bloque 4, que es el síndrome de adelgazar mal. O sea, haciéndolo bien, ¿no? Teníamos efectos adversos, luego, los controles adecuados que debería llevar y la suplementación adecuada que debería llevar mis pacientes, fíjense dónde nos encontramos, ¿no? Estamos hablando de que en este tipo de tratamientos, hasta el 60% en algunos estudios, entre el 40 y el 60% del peso perdido corresponde a masa magra. A ver, significa grasa en nuestro cuerpo, ¿no? Adelgazar debería significar no perder números en la báscula, sino perder esa masa grasa. Pues bien, resulta que aquí estoy perdiendo de lo que pierdo, de lo que baja, de los números que bajan en mi báscula, ¿no? Resulta que entre el 40 y el 60% son de masa muscular. En 2 semanas de tratamiento, que es muy frecuente, ¿no? Podemos perder más músculo que en 10 años de envejecimiento. Y ya sabemos qué pasa, ¿no? Con la sarcopenia, pues vamos a tener que prestar un poquito de atención a eso. La deshidratación, vómitos, diarreas persistentes nos provocan sensación, no, hipomagnesemia en nuestro organismo, con todo lo que significa, evidentemente, de descontrol metabólico hidroelectrolítico en nuestros pacientes, especialmente en pacientes hipertensos, que están polimedicados y que yo personalmente retiraría los diuréticos al inicio de una pérdida de peso rápida, como hago en mi protocolo de tratamiento, en la dieta proteinada, en el caso del uso de la semaglutida. Perdón. ¿Y por qué retiraría los diuréticos al inicio del tratamiento? Pues porque hay una pérdida de glucógeno rápido, el glucógeno es muy higroscópico, al eliminar ese glucógeno arrastro aproximadamente unos 2 litros de líquido en mi organismo y eso está haciendo un efecto diurético en la propia cetosis generada por grasa en cuerpos cetónicos, obvio que está incrementando la diuresis y por lo tanto está haciendo de diurético natural esa dieta, ¿no? Hay un tema, bueno, aquí hablábamos de un estudio que era el estudio de Nilan del año 2024, que cuantificaba esa pérdida, ¿eh? O sea, ese estudio ratificaba que la pérdida de masa magra era de un 40 a un 60%. En el año 26, en el que documentaba 15 casos, son estos 15 casos de aquí, de encefalopatía de Wernicke. En realidad es un punto rojo importante en ese tratamiento. Es un déficit grave de vitamina B1, de tiamina, con secuelas neurológicas graves en pacientes que están tomando GLP-1s que tenían vómitos, náuseas, nistagmo. Y es una situación grave a nivel cognitivo y con secuelas, ¿no? La mayoría, bien, como decíamos, con vómitos severos, ¿no? Es una señal rara, pero es una señal grave. Son pocos casos, pero la señal de desproporcionalidad es real. Ante todo paciente con vómitos neurológicos como nistagmo, ataxia, confusión, hay que pensar rápidamente en la enfermedad de Wernicke y actuar. Bien, bueno, a nivel de piel y de cabello, pues hay pérdida de cabello. También es cierto que sabemos que cuando hay una pérdida rápida de peso, el metabolismo está en situación de defensa y es así. mm, es mi aportación personal, ¿no? Y en realidad lo que vemos es que los pacientes están correctamente suplementados. Si toman una cantidad de proteína adecuada y toman un suplemento vitamínico mineral adecuado y cura sus requerimientos nutricionales, ¿no? Lo que observamos es un recambio o una aceleración del ciclo capilar. Más cabellos, la melena de una señora, pero al mismo tiempo más cabellos entran también en fase anágena. Por lo tanto, están apareciendo cabellos, pero que ahora tienen un tamaño muy pequeñito y que lo que sí pierdo en realidad es masa capilar, aunque no esté, en realidad, si está correctamente suplementada la dieta, perdiendo cabello. Pero bueno, la evidencia que es clínicamente observable y que es un fenómeno que conocemos bien en la Very Low Calorie Ketogenic Diet y en la cirugía bariátrica. Volvamos a lo que decíamos hace un par de diapositivas. Pérdida rápida de peso, ingesta proteica insuficiente, ¿no? Trastornos gastrointestinales persistentes, de micronutrientes, ¿no? Eso es iatrogenia nutricional. Estoy haciendo daño, estoy provocando enfermedad en mi paciente, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando uso este tipo de tratamientos, ¿no? Sin un control adecuado, sin una suplementación. Vamos al bloque 5.
Efectos a largo plazo. ¿Qué pasa con este tratamiento? Vale, muy bien, es eficaz, lo tomo, me pincho cada semana, pierdo peso, voy trampeando esos efectos adversos y de repente ya alcanzo mi peso, estoy contento, lo consigno, me encuentro cansado, mis piernas no funcionan, estoy en baja forma, pero bueno, ahora iré al gimnasio, ¿no? Y en cualquier caso, ¿qué ocurre después de este tratamiento, ¿no? Hablemos del rebote. Y el rebote como hecho biológico realmente en este tipo de tratamientos, ¿no? Es decir, no es un paciente que lleva, pues eso, año y medio perdiendo peso con un GLP-1 y de repente dice, ya lo he conseguido, ahora voy a comerme todo aquello que no he comido en un año y medio, cosa que desgraciadamente ocurre muy a menudo en nuestras consultas, ¿no? ¿Qué ocurre en realidad? Pues en realidad ocurre esto que estamos viendo aquí, que es que según la pérdida de peso respecto a un tratamiento convencional, un placebo, es mayor, evidentemente, ¿no? Pero como hay una reganancia de peso, ¿no? En la semana 120 aproximadamente, es decir, desde la retirada, hablamos de unas 70, 80 semanas aproximadamente, hasta las 120, hay una reganancia importante de peso, una muestra contundente, ¿no? A las 52 semanas siguientes, ¿no? Después de haber terminado el tratamiento, se llega a recuperar aproximadamente dos tercios de lo que habíamos perdido antes, ¿no? Eso nos lleva a una situación de fracaso, es decir, yo intento perder peso y mantener esa peso en el Sulmon 4, ¿no? Vemos que confirma que incluso con un diseño más sólido, con la tircepatida y tal, tenemos dos opciones. Aquí se dejaba que los pacientes o continuaran con el tratamiento y había una pérdida adicional de un 5,5% aproximadamente, o retirarlo, ¿no? Y había un relleno, un volver a coger peso. Y esto en realidad no es un problema, como decíamos, emocional, es un problema puramente biológico. El cuerpo tiene una cosa que llamamos set point ponderal o memoria ponderal, llevo años hablando de él, y es que cuando estoy en 70 y ojalá estoy en 50 kilos, mi cuerpo quiere regresar a esos 50 kilos porque esa es su memoria ponderal. Necesito un mínimo de 6 meses de tiempo consolidado en el nuevo peso para hacer un check, un cambio, ¿no? En esta situación y que mi cuerpo asimile que su nuevo punto, su nueva memoria ponderal, su nuevo set point está en el peso adecuado, en el peso, mecanismos neurobiológicos y hormonales que el fármaco modula mientras está presente, pero que evidentemente pierde esa efectividad, pierde esa capacidad cuando ya se retira. Así que esto convierte al tratamiento en un tratamiento crónico. No es que sea un error de diseño, es la consecuencia lógica de tratar una enfermedad. Sí, sí, hago un punto de silencio, ¿no? La conversación sobre cuánto tiempo voy a estar tomando el fármaco debe ocurrir el primer día. El médico acompañante debe preparar al paciente para esta realidad y tiene que diseñar una estrategia de transición. Si no, va a fracasar y le vuelva a recetar las inyecciones semanales. En realidad es muy interesante tener un plan trazado para ver cómo voy a terminar el tratamiento, cómo voy a proceder hacia un cambio estratégico de alimentación para conseguir que ese paciente no recupere una eficacia interesante. Una más. Continuamos en el bloque 5 y vamos a hablar ahora de la composición corporal y de la masa ósea, lo que no mide la báscula, ¿no? Y como decíamos antes, bien, la báscula miente, la báscula te dice que has perdido 20 kilos, pero no te dice que has perdido 20 kilos de grasa, ¿de acuerdo? Te dice que tienes ganas de ir al baño y orinas por cantidad de 300 centímetros cúbicos, cuando vuelves a subir a la báscula habrás perdido 300 gramos, pero en realidad no habrás adelgazado 300 gramos, ¿no? Ese es el tema importante. Entonces, en ensayos controlados, aleatorizados, vimos que había un 40 o 60%, incluso hemos creado un paciente más ligero, pero al mismo tiempo más frágil, es decir, que tiene menos músculo, menos capacidad funcional y mayor riesgo de accidentalidad, sobre todo ya en pacientes con una cierta edad, pues mayor riesgo de caída, mayor riesgo de sufrir lesiones traumatológicas por eso. O sea, perder esa masa muscular en un paciente de 55 o 60 años, no hay quien le haga recuperar luego esa masa. Cuesta un montón, muchísimo, ¿no? El hueso también sufre una pérdida de peso rápida y suele ir acompañado, este tipo de pérdida de peso rápida suele ir acompañada de una menor, ¿no? Hay metaanálisis que confirman esa pérdida ósea en un adelgazamiento intensivo. El ejercicio de resistencia atenúa de alguna forma esa pérdida, pero no lo elimina. En cualquier caso, yo recomendaría un ejercicio de tono muscular, de acuerdo, de fuerza, y no un ejercicio de resistencia. Los GLP-1
dan una señal de posible efecto que tienen un efecto protector de esta pérdida, supuesta pérdida de masa ósea en los pacientes diabéticos de tipo 2. Son datos recientes, son datos emergentes y que están pendientes de confirmación en pacientes obesos sin diabetes. Parece ser que en diabetes interesante en mayores de 50 años, ¿no? O en pacientes que tienen un riesgo previo a hacer una densitometría basal para ver cómo evoluciona, ¿no? Y ya hablamos de algún suplemento. Calcio, vitamina D y yo añado aquí magnesio van a ser imprescindibles en este tipo de tratamientos, ¿no? Bien, cosas interpediátricos, ¿no? Es terrible, o sea, vamos a favor de una cirugía que no preserva mi organismo, que no me permite tener nutrientes, ¿no? Correctos y por lo tanto desarrollo una obesidad sarcopénica, pues si es obligación de nutrientes que ya vienen malnutridos cuando llegan, hablo de nutrientes y de nutrición, no hablo de nutrición celular, no hablo de que estén en sobrepeso o no, ¿de acuerdo? Pero ya llegan en estas situaciones a la consulta, si encima los someto a un tratamiento con GLP-1, yo creo que eso puede ser devastador, ¿no? En cualquier caso, personalmente, yo no los trataría, pierda todavía más masa muscular. Un bloque más, vamos a por el sexto. Vamos a marcar esa medicina de precisión, esa medicina que nos va a aportar el punto diferencial en el control y en este tipo de tratamientos. La medicina de precisión aquí significa medir, medir antes de prescribir suplementos, monitorizar y periódicamente y actuar en función del criterio clínico ante una señal evidente, tanto teórico. Es una actitud clínica concreta la que tengo que hacer, ¿no? Antes de que el paciente tome la primera dosis, debería poder saber cuál es su punto de partida, su composición corporal, su estado nutricional y micronutricional, su función muscular, toda la medicación oral que toma, ¿no? Esto no es opcional. Llega el paciente a consulta y ya lleva un tiempo tomando el medicamento. Yo en cualquier caso allí tengo que hacer un punto de partida de mi acompañamiento, valorar cuál es su situación en estos parámetros que acabamos de comentar y a partir de ahí hacer un acompañamiento, corregir ya si corresponde en ese momento, ¿no? Durante el tratamiento que ya sea grave, ¿no? Y los criterios de acción inmediata son los que me van a permitir actuar, no observar, ¿no? Antes de esas señales de alarma. Importantísimo. La enfermedad de Wernicke es la bandera roja más importante. Cualquier paciente con vómitos persistentes, pérdida rápida y síntomas neurológicos necesita, antes incluso de reponer la glicemia en este paciente. ¿De acuerdo? ¿Y qué voy a valorar? En esa evaluación basal, voy a pedir una analítica bastante completa, con glucemia, con hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, función renal y hepática. Pero voy a hacer hincapié en cosas que sé que se pueden desequilibrar durante la dieta. La B1, la tiamina, la B9, la B12 y los folatos. También voy a pedir, importante, la 25-hidroxivitamina D, hierro y ferritina, sodio, potasio, magnesio, calcio y yo añadiría cloro. En mis controles normalmente añado zinc, selenio y cobre. Son frecuentes los problemas de estos tres minerales también, por eso suelo acompañarlos, aunque no están en los estudios revisados. Si puedo, claro, que no tengáis, sino con mínima antropometría, ah, puedo medir la fuerza muscular con el test de la silla, es muy interesante, mayores sobre todo de 65 años, ¿no? Y hacer una revisión completa y exhaustiva de qué fármacos está tomando en este momento, porque es muy posible que tengan alteraciones por un vaciado gástrico en el tejido. En los guidelines nos habla de que cada 3 meses en la primera fase y luego cada 6 meses. Yo creo que si quiero monitorizar a un paciente, como muy tarde, incluso en las primeras semanas, es importante contactar con el paciente para ver que está haciendo las cosas correctamente, que se está inyectando correctamente, que está comiendo según las pautas que le hemos marcado y que evidentemente está en una pérdida de peso adecuada y cada 3 meses en la primera fase. Y ahí voy a valorar el peso y la composición corporal, no solo los kilos. Voy a hacer una analítica de seguimiento mínimo, 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 con las que pueden ser graves, con la B1, la B12, la vitamina D, el hierro, el magnesio, los electrolitos y función renal. Te cansas mucho al subir escaleras, tus piernas han perdido fuerza, tienes síntomas de trastornos gastrointestinales, tienes problemas de náuseas, de vómitos, con qué frecuencia, con qué severidad, estoy 2 días vomitando o he hecho un vómito esporádico, ¿no? Y cómo impacta. Muchos pacientes, como les sienta mal la comida, no comen.
Y es importante porque tengo que nutrirme. O sea, es que no vale perder peso por no comer, no vale. No vale perder peso sin nutrirme, ¿de acuerdo? Es importante. Entonces, son preguntas que tienen que estar ahí, no solo celebrar el éxito de haber perdido números en la báscula, ¿no? Y es la adherencia proteica. Es decir, está alcanzando el objetivo marcado de proteínas, que luego veremos cuál es. Es decir, consigue una ingesta de proteínas que nos ayude a preservar su masa muscular. Y luego buscar, evidentemente, señales de alarma neurológica, parestesias en las manos, mareos, nistagmus, confusión mental, ¿no? Y marcaré cuáles son los criterios de acción inmediata, es decir, para cuando el paciente vuelva o regrese o me tenga que llamar antes de esa nueva cita porque tiene síntomas neurológicos, eso que calculamos es excesivamente rápida, porque hay que descartar de forma urgente una enfermedad de Wernicke. Si hay una pérdida de más del 10% del peso en menos de 3 meses, hay que revisar composición, hay que revisar qué está comiendo, ¿no? Porque se convierte. Hay que valorar síntomas clínicos de desequilibrio hidroelectrolítico. Si tengo parestesia, si tengo calambres nocturnos, si tengo blefarotic, si tengo, bueno, pues aquellas manifestaciones, un dolor lumbar, que vienen relacionadas directamente con un déficit de minerales, de micronutrientes, ¿no? Y también valorar que si la anorexia es severa, hay muchos pacientes que no proteica muy inadecuada. No, es que la carne no pura, no la puedo probar, es que los huevos, es que el pescado que no me entra, ¿no? Entonces ahí tengo un problema y hay que considerar si esta es la pauta terapéutica adecuada para este tipo de pacientes. Seguimos con este bloque 6, suplementación, la que para mí es indispensable basada en la evidencia que hemos encontrado, ¿de acuerdo? Protos significa lo primero en griego. Y proteína viene de en este caso más, porque uno de los principales problemas de este tipo de pérdida de peso es la sarcopenia, acompañada uno con dinapenia, pero normalmente la pérdida de masa magra hemos visto que rondaba el 40 al 60% del peso perdido. Y eso es iatrogenia, eso lo tengo que evitar. Así que de alguna manera hacemos la cantidad de proteína necesaria para preservar esa masa muscular en esta situación de pérdida de peso. Yo mis protocolos, donde pierdo bastante más rápido que lo que está marcando que se pierde con los GLP-1, estoy garantizando 1,5 gramos por kilo de peso día, no, por kilo de peso ideal y día, ¿de acuerdo? La masa muscular es menor al 5% del peso perdido, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando del 40 al 60. Me parece, bueno, casi surrealista que esto pueda estar con la ola, ¿no? Tan desarrollada que está teniendo en este momento, ¿no? Evidentemente hay que monitorizar eso, hay que medir. Los protocolos me están hablando de 1,5 a 2 gramos por de 130 kilos. Si tiene que tomar 2 gramos de proteína por kilo de peso al día, no de bistec, de proteína, pues es que va a tener muy difícil tener una dieta de bajo contenido calórico. Con lo cual vamos a ver en realidad si puede perder o no puede perder peso fácilmente. Yo voy a ser honesto con esta diapositiva, no lo he comentado, pero la pantalla es aportación evidenciada, ¿de acuerdo? O sea, aportamos evidencia, pero yo les tengo que ir dando mis tips personales, ¿no? Aquí hay 7 suplementos que yo considero imprescindibles, ¿de acuerdo? Que está evidenciado además, pero que tiene diferentes niveles de evidencia. Los 3 primeros, proteína, vitamina D, junto con el calcio, vía clínica. La proteína es la base de todo. Sin un aporte adecuado, toda pérdida de peso será en parte a expensas de masa muscular y mi objetivo sería como mínimo dar este 1,5 gramos por kilo de peso ideal y día. El segundo es la vitamina D, acompañada con el calcio, porque tengo que proteger mi masa ósea. Y tengo que estar dando 2.000 unidades al día de vitamina D, por decir que no puedo pasarme de dosis. Incluso estaría bien monitorizar, como siempre recomiendo, para poder ajustar, sobre todo al principio, la vitamina D. Y normalmente la población obesa está en déficits muy importantes y al principio igual hay que dar una mayor cantidad para poder normalizar esa vitamina D en sangre, calcio. Mi garganta está haciendo algún estrago incorrecto, pero bueno, acabaremos la charla seguro. Ah, el calcio, casi 1 gramo, yo lo doy normalmente en forma de carbonato cálcico. Vamos a ajustar las dosis de la vitamina D en función de los resultados que nos den las analíticas. El complejo B ¿por qué? Pues porque la B1 es la que sí debo garantizar para evitar el Wernicke, por lo tanto, de alguna forma, el complejo B1, B12, porque son dietas bastante restrictivas en carne roja
es necesaria. En mujeres, sobre todo, el B9 por el tema de los folatos. Y luego veremos además que hay que proteger más en edad fértil a la mujer. Y la B6 complejo, B1, B6, B9, B12 deberían estar fijos también como base indispensable en la suplementación de ese tipo de pacientes. Para mí uno importantísimo, que es el gran olvidado en este tipo de tratamientos, es el magnesio. El magnesio, que tiene efectividad o interviene en más de 360 reacciones químicas en nuestro organismo conocidas, ¿no? Es crucial para la función muscular y para muchas reacciones en nuestro organismo, y es importante entender que aumenta el déficit de magnesio, uno, porque ya no está en nuestra comida, dos, porque comemos menos, tres, por pérdida nutricional en alimentos, como decíamos, y acentuado porque si se presentan vómitos y diarreas, la pérdida de magnesio. Es del hierro y de los folatos. Comentábamos aquí que estábamos suplementando con B9. En dietas restrictivas, la absorción del hierro disminuye. Y de alguna forma necesito valorar si la ferritina está por debajo de 30 nanogramos por mililitro o los folatos por debajo de 400 microgramos, hay que suplementar. Pero es que sabemos que va a ocurrir. Por lo tanto, aquí la podríamos incluir con menor nivel de evidencia, pero incluirla en el protocolo de los indispensables. Y por otro lado, estaría el omega 3 en una mezcla adecuada de EPA y DHA. En realidad, la evidencia con los GLP-1 todavía es bastante débil, pero sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un soporte cardiometabólico importante. Entonces, en este tipo de pacientes creo que puede ser muy útil, y le estaría dando alrededor de 1 gramo, 2 gramos al día, como mucho. Y para terminar, un multivitamínico que sea completo. Ahí tenemos nuestros estimados esenciales. En cualquier caso, un multivitamínico al día que y eso no sustituye en absoluto, el darle un multivitamínico no sustituye a que esté haciendo controles de seguridad de forma periódica, ¿no? De que haga análisis y vea estudios de seguridad en mi control, en mi manejo de ese paciente. Pero en cualquier caso, como comentaba, pues eso no por el hecho de estar dando multivitamínico, voy a decir que ya no, seguro que está bien. Seguís a una suplementación más individualizada, más en función de si hay síntomas, si hay clínica o si hay analítica que me está indicando. Uno de los problemas más frecuentes, ¿no? Es el tema del estreñimiento. Fíjense en esta segunda capa del protocolo, ¿no? O sea, la diferencia de la base, donde dábamos esos qué síntomas concretos nos vamos a dar. Y entre el estreñimiento, que es muy frecuente en los pacientes que toman GLP-1, primero hay que ver que esté tomando agua correctamente, que llegue a los 2 litros de agua, que esté comiendo verduras de hoja ancha, de baja carga glicémica, espinacas, acelgas, ¿no? Lechuga. Y bueno, veamos que antes de darle un laxante, revisar que esté haciendo bien las cosas. Si no, lo que suelo hacer normalmente es dar planta gobata, es el psyllium, que es la cáscara del planta gobata, 5 o 10 gramos al día. Le voy a dar un probiótico a base de Lactobacillus y Bifidobacterium. Le voy a dar magnesio. Yo suelo dar carbonato de magnesio, porque llevo haciéndolo 23 años, ¿no? Y sí es cierto que cuando hay algún problema y tienen mejor tolerancia a nivel digestivo, y que actúan prácticamente igual en estreñimiento, y en este caso por un marcado efecto osmótico que me ayudará a resolver más cosas. am, las náuseas. Ah, lo mismo, cambio el magnesio si tengo quemazón, si tengo pirosis, ¿no? Puedo dar vitamina B6 para intentar parar si es un tema central. Cuidado otra vez a revisar vernique. Y puedo dar jengibre entre medio gramo y 1 gramo. Ello para ese efluvio telógeno, zinc, por eso me gusta monitorizarlo. Biotina estaba dado en cualquier caso en el complejo de vitamina B, que hemos dicho que había que dar de forma sistemática. Y luego puedo añadir aminoácidos como la N-cisteína o la metionina. Es muy importante que de alguna forma esta proteína que sea completa, que tenga un aminograma completo, ¿de acuerdo? De alguna forma no me va a faltar L-cisteína ni metionina. Claro, evidentemente, si tengo una mala nutrición proteica, no voy a dar los sueltos, voy a intentar primero comer una proteína correcta y luego podemos hablar de eso, ¿no? Am, en cualquier caso, tratar que no haya un déficit de hierro o que no haya un déficit, como comentábamos, proteico, ¿no? Porque no tiene una evidencia todavía muy clara, muy específica en los pacientes que están tomando GLP-1s, ¿no?
respecto a la flacidez cutánea, esa cara de Ozempic por la pérdida de la masa muscular, ser la de la mímica facial, se pierde antes en este tipo de dietas, ¿no? Bien, pues se podría soportar con colágeno hidrolizado, con vitamina C y con omega 3 con otro antioxidante que es la vitamina E y nos ayuda de alguna forma a estimular a estimular el recambio de nuestra piel a nivel epitelial, pues esos malos efectos que tiene este tipo de tratamiento. En el caso de los calambres, es frecuente también por desequilibrio básicamente hidroelectrolítico. Las pautas, la evidencia estándar, magnesio en forma de glicinato, 360 miligramos de magnesio es la dosis recomendada diaria. Si hay calambres, podríamos subirlo evidencia, ¿no? Y yo me inclino más por el potasio, sobre todo si son calambres nocturnos. Si el calambre me sobreviene de madrugada, me despierta, son las 5 de la mañana. Mi amplia experiencia en dietas de pérdida de peso rápida, en la dieta proteinada, me indica que subiendo el magnesio no lo soluciono y que sigo teniendo calambres nocturnos y que si doy potasio de madrugada, o sea, en estos calambres de madrugada, al día es que sí que se puede medir el potasio intracelular, pero lo hacen muy poquitos laboratorios, es muy complicado y los estudios no lo valoran. No valoran cuál es el problema de... Piensen que el 98% del potasio está dentro de la célula, solo el 2% está fuera. Entonces, ¿qué voy a visualizar cuando hago un análisis de sangre? No intracelular. Por lo tanto, de alguna forma, no puedo valorar si hay un déficit de potasio. Por otro lado, el equilibrio osmótico me va a mantener cifras de potasio normalmente regulares fuera, es decir, en plasma. Pero no sé si estoy haciendo una extra salida de potasio intracelular para equilibrar un déficit que tengo osmótico. Por lo tanto, hasta que no tenga un accidente celular. Por lo tanto, apuesto por el potasio, aunque los protocolos me dicen magnesio y también me inducen a tomar creatina. Hay una claro, merece una atención especial el tema de la creatina, ¿no? Porque tiene una evidencia muy robusta de la presentación de masa muscular. Si no tengo ejercicio, tomar creatina no me fabrica masa muscular, por lo tanto no me preserva masa muscular, ¿no? La creatina tiene evidencia científica si entreno, por lo tanto hay que inducir al paciente a que haga ejercicios de tono, ejercicios de fuerza, ¿de acuerdo? Para que con creatina, hablamos de unos 3-5, ayudar a preservar la masa muscular. Y luego el tema de la anemia. Bueno, si se presenta, porque no estoy comiendo, pues es fácil que eso pueda ocurrir. El hierro en forma de bisglicinato es el que mejor tolerancia gastrointestinal. Adiós, se me fue aquí. En el ámbito en el que nos desenvolvemos, sabemos que hay problemas importantes a nivel digestivo, por lo tanto, lo tomaré en forma de bisglicinato. Entre 18 y 65 miligramos al día, es lo que dicen los estudios de hierro elemental, pero acompañado importante de vitamina C para la absorción y siempre tomado en ayunas, ¿de acuerdo? Ahorita por debajo de 30 nanogramos por mililitro o tengo una hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro, pues lo trataré, sobre todo de forma especial en mujeres. Más cosas, pasamos al bloque 7 y ya vamos terminando. En el bloque 7 tenemos el algoritmo clínico, es decir, es muy simple, veréis, ¿no? Que hay tres momentos claves, ¿no? El primero, hemos dicho que antes de empezar debería saber cómo está el paciente, pero si no, cuando viene a mi consulta, voy a hacer un check de ese paciente y voy a ver en qué punto está. Tengo que tener un punto de evaluación basal, si no, no sé si estoy haciéndolo bien. Segundo, en cada revisión, y aquí me están hablando de todo mensual, ¿no? Preguntar si hay señales de alarma. Eso es la base. O sea, evitar un problema realmente severo en esos pacientes, ¿no? Si hay síntomas neurológicos para detectar el vernique, con vómitos, pérdida rápida de peso, hasta que se demuestre lo contrario, vamos en ese camino. Así que tiamina endovenosa y tercero, a los 4 meses, que yo lo haría también bastante antes, ¿no? Decir, bueno, aquí en medio tengo dos puntos intermedios. Es decir, en el seguimiento, pregunto, si está perdiendo más del 5% del peso corporal en estos 3 meses, voy bien, ¿no? Y si no hay desnutrición, pues voy bien, continuaría. Evidentemente, tiamina intravenosa y suspendo la dieta, obvio, ¿no? Si voy bien, continúo. Tomo una suplementación base en el momento en el que encuentre al paciente y le pido revisión, en mi opinión, mensual. Quizá no la analítica, a menos que tenga un desajuste en algún momento, puedo esperarme un poco más, pero tampoco mucho más. Y a los 4 meses, si sigo perdiendo un 5% de pérdida de reviso la composición, reviso la nutrición, la alimentación que está llevando y ajusto si se requiere la suplementación. Y tengo dos momentos en el que no puedo continuar. Uno, si no estoy perdiendo. Hay que revisar la adherencia del tratamiento, hay que ver que el paciente lo está haciendo correctamente, no puede ser que se esté pinchando y no siga un protocolo nutricional, ¿no? Entonces, o ajusto la dosis o está teniendo muchos síntomas, o
si tengo un estado de desnutrición importante, si he perdido más de un 20% de masa magra, ojalá que no sea un adulto mayor, porque eso es prácticamente irrecuperable, ¿no? Y evidentemente suspendo el tratamiento y nutro a ese paciente. Así que necesito de alguna forma una monitorización continua del peso, de control, sobre todo de la sintomatología, la clínica me tiene que dar mucha información. Y si tengo vómitos severos, vitamina D1 urgente. Y luego vamos a valorar también un grupo de pacientes que tienen para mí un riesgo especial y que en ese riesgo no deberíamos entrar a la realidad. No es que esté contraindicada, pero es que los estudios los están incluyendo. Entonces, ¿qué ocurre en pacientes mayores de 65 años, ¿no? Bueno, normalmente un paciente de 65 años que no tenga algo ya de sarcopenia, no es fácil encontrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier pérdida de masa magra no debería realizar este tipo de tratamiento. Sin embargo, en la evidencia está, que sí, a este paciente que tiene una reserva funcional reducida, que además suelen ser pacientes polimedicados, con lo cual tienen riesgos de interacciones, tienen riesgo de una absorción diferida, hay diferente porque hay un retardo en el vaciado gástrico, tiempo no hay la misma sensación de hidratación y de no sed, ¿no? En personas de adultos mayores y, bueno, con más pérdida de masa magra, evidentemente se incrementa el riesgo de accidentes, de inestabilidad, de caídas, ¿no? Tras esa pérdida de masa muscular. Sería muy importante hacer una medición de fuerza basal, ¿no? ¿De acuerdo? Estar dando proteínas cercano a los dos, fuerza supervisado. Para mí es un paciente crítico, ¿no? Pero hay uno peor todavía, el paciente posbariátrico. Y hay muchos que están tomando el Ozempic de turno, que digo yo, los GLP-1, ¿no? Probablemente es el grupo de mayor riesgo, porque ya vienen con déficits micronutrientes, tenían absorción intestinal comprometida. Y hay casos publicados este año, en el año 2024, de polirradiculopatía lumbosacra grave. Pero es que es normal, si perdemos la musculatura paravertebral, si estoy perdiendo un 40% de masa magra, es que estoy perdiendo bien. Pues esto era un paciente posbariátrico en tratamiento con semaglutida que, bueno, llevaron a una complicación neurológica severa, ¿no? Si tienen un paciente posbariátrico que quiere usarlos, deben coordinar equipo bariátrico, hacer analíticas mensuales, sobre todo los primeros 4 a 6 meses, ¿no? Y luego el tercer punto importante, no por dejado nada interesante, no. Bien, mm, suele haber ferropenia frecuente y además infradiagnosticada, o sea, no se alcanza el diagnóstico porque hasta que no aparece la anemia, pues esta ferropenia no la tengo a veces controlada en analítica, ¿no? Hay riesgo de déficit de folato en la ingesta tan restringida que el tratamiento pueda ser teratogénico. Es decir, tengo que garantizar, ¿no? Con un método anticonceptivo activo que una mujer en tratamiento con GLP-1 no se va a quedar embarazada. Si la dieta está siendo muy restrictiva, pues suplementar con B1 y B12, como hemos comentado, el control de hierro cada 3 meses y dar folato 400 microgramos al día mínimo en una mujer en edad fértil. Para el paciente que ya está con GLP-1 y acude a mi consulta sin haberse evaluado antes, ¿no? Primero, una anamnesis nutricional rápida. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás llegando al 1,5 gramos por kilo de peso ideal y día de proteína? ¿Tienes efectos gastrointestinales en este momento? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué intensidad? ¿Vomitas? ¿Neurológicos? ¿Nistagmos? ¿Inestabilidad? ¿Confusión? ¿Ataxia? ¿No? ¿Estás tomando algún suplemento nutricional, vitamínico, mineral ya? ¿Cuál? Para valorar, ¿no? Y el segundo es solicitar una analítica de acompañamiento. Como comentábamos, el grupo B, la vitamina D, hierro, ferritina, hemograma completo, sodio, potasio, calcio, magnesio. Yo incluyo, recuerden, cloro, selenio, zinc y cobre, por el tema capilar, por el tema del ácido lipídico y un perfil de glucosa y de hemoglobina glicosilada. Cuando ya hemos normalizado, si sigue perdiendo peso, lo de la hemoglobina glicosilada ya me lo ahorro, pero bueno, no tiene importancia. Valoraremos la composición corporal con antropometría o con impedancia, lo del DEXA no está a nuestro alcance. Valoraré fuerza, la respuesta en el test de silla y cómo estoy suplementando al paciente y cómo lo estoy siguiendo, ¿de acuerdo? Le prescribiré la suplementación base y recuerden, sí o sí, proteínas. Yo doy proteína en polvo, proteína de alto valor biológico, porque vienen predigeridas, vienen con un aminograma completo, están en índices químicos de 110, 120. Busquen adecuadamente sustituto de una alimentación, sino un producto de proteína, como decía, de alto valor biológico, sin grasas o con un mínimo de grasas, menos de 2 gramos por dosis, menos de 4 gramos de glúcidos absorbibles por dosis, ¿no? Esa es una proteína de calidad
porque si no el paciente no toma, no va a conseguir ese 1,5 gramos, porque un paciente de 100 kilos tiene que tomar 150 gramos de proteína al día. Si sumamos las calorías de esos 150 gramos, ¿cómo pierde peso? Esa contradicción del sistema, ¿no? De verdad, cuesta un montón, no me cabe cómo, ¿vale? Entonces, la vitamina B, todo el complejo B, vitamina D, calcio y yo añado siempre magnesio y el multivitamínico, ¿no? Individualizar y luego marcar un plan de seguimiento. Normalmente, como muy tarde, mensualmente. En los protocolos, en los guidelines, se habla de control cada 6 a 8 semanas. A mí me parece mucho tiempo sin poder valorar el estado nutricional del paciente, el poder valorar y comunicarme con él para ver si hay efectos adversos, ¿no? Es de alarma. O sea, si te ocurre esto, tienes que llamar, tienes que venir, tienes que acudir a urgencias. O sea, si no me localizas, te vas a urgencias, pero hay que evitar a toda costa siempre un vernique, ¿no? Y hay cuadros obstructivos severos también por estreñimiento. Ya hay evidencia algunos realmente muy graves, hay una muerte por pancreatitis, pues hay una serie de cuadros clínicos que hay que, sin asustarle, porque tampoco es que tenga que ocurrir a ese paciente, pero sí por el cual se tiene que comunicar con nosotros, ¿no? Hay que recomendarle, ¿no? Y prescribir ejercicio 3 veces por semana. Yo creo que lo correcto es 3 veces por semana. En 20 minutos hemos realizado una rutina básica de autocarga con calistenia que es súper eficaz para para ayudar, si estamos nutriéndonos correctamente, a la preservación de la masa muscular lo más posible, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, adjuntarles la bibliografía. Les dejo aquí las referencias en las que he basado esta charla. Están todas disponibles en PubMed. Pueden ustedes parar la grabación y consultar la que ustedes deseen. Y poco más. Conclusiones. ¿Cómo cerramos este capítulo, no? GLP-1 funcionan. Sí, yo no vengo aquí a negar que funcionen, ¿no? La evidencia es sólida. Es decir, están funcionando. Te hacen perder peso, pero la eficacia viene en condiciones. O sea, por un lado, requiere un tratamiento indefinido. Si no hay una estrategia de transición, ¿no? En el mantenimiento, recupero el peso. Y recupero el peso incluso comiendo bien, ¿de acuerdo? Es decir, porque hemos dicho que era un tema biológico, que era un tema de set point ponderal, ¿no? Pero en cualquier caso, voy a recuperar el peso. Por lo tanto, hay que hacer un planning de durante el tiempo de tratamiento y el siguiente. Ah, Sin ese plan, el paciente puede perder peso perdiendo músculo, hueso, densidad ósea, micronutrientes, o sea, con déficit de micronutrientes, eso es esa sería atrogenia, ¿no? Aunque haya bajado en la báscula, qué bien, me he adelgazado, la obesidad es mala, pero es que es peor adelgazarme mal, ¿de acuerdo? Mi propuesta es simple, cuando el paciente llega a consulta y está tomando los GLP-1, pues no le deis la espalda por darles, ¿no? Y también esforzarme en que intenten hacer un cambio de protocolo, pues simplemente les digo que conozco otros de mejores, pero no me voy a esforzar porque la moda está allí, sus compañeros lo han hecho, es decir, solo me queda una cosa, acompañarle, evaluarlo, monitorizar, suplementar con criterio y proteger la función. Este escenario nos queda eso, ¿no? Acompañar no es prescribir, es evitar que adelgazar se convierta en enfermar. Así que, sin más, despedirme. Muchas gracias. Espero que esta charlita de 1 hora nos haya servido de introductorio a una medicina de precisión en los pacientes que están tomando GLP-1 y que de alguna forma nos ayude a atenderlos correctamente. Gracias y quedo a disposición.